En Primer Acto te presentamos la entrevista. 7:15 a.m, regresamos a Primer Acto. Soy Víctor Hugo Arteaga, me acompaña Manolo Yáñez y juntos vamos a platicar en este bloque con Rodolfo de la Guardia, uno de los mejores penalistas de este país. Él también pertenece al Instituto Nacional de Ciencias Penales, está también como catedrático en la Escuela Libre de Derecho y en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser parte del despacho Acosta y Carrancá Consultores, y fue en su momento, en su tiempo, director de la Interpol México. Me da mucho gusto recibirte, Rodolfo de la Guardia. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Víctor Hugo. Es un placer estar contigo y con Manuel también. Buenos días. Muchas gracias, querido Rodolfo. Para platicar, porque también tienes experiencia litigando en el estado de Veracruz. Traemos ahí un caso que hemos abordado nosotros de manera permanente, le estamos dando seguimiento, hemos reporteado todo lo que se viene desarrollando en torno a este juicio contra Itiel N., un empresario que fue acusado de haber matado a un diputado local. Demostró su inocencia, la fiscalía no pudo acreditar los delitos, cualquiera que sea, lo dejaron libre, y al salir de un penal lo vuelven a detener y lo acusan de otros 2 delitos, de los que también ha demostrado que no fue él, o la Fiscalía General del Estado tampoco ha podido demostrar lo contrario, y una jueza lo deja en libre hace 10 días y lo vuelven a capturar y lo regresan al estado de Veracruz para juzgarlo por el mismo delito que la jueza lo había dejado libre. ¿Cómo están las cosas en Veracruz? ¿Cómo es litigar en Veracruz, querido Rodolfo de la Guardia? Víctor, ¿qué pregunta? Primero, agradecerte la cobertura, el interés que tu medio, Manuel, están dando a casos tan poco visualizados, ¿sabes? Es muy complicado que asuntos del orden penal, del fuero común, puedan ser visualizados a nivel nacional como ustedes los hacen. Así que agradecértelo como foro. Primero decirte que yo no defiendo al señor Itiel N., como lo has identificado, pero una de las bondades de este sistema y de la publicidad de la ley de amparo que obliga y del Consejo de la Judicatura es que puedes ver las resoluciones en línea, es decir, hay versiones públicas de estas decisiones. Por eso cuando me solicitabas un comentario en este sentido, me pareció que lo ideal sería hacerlo de manera informada, y ahora lo puedo hacer de manera informada. Fíjate que en este caso en particular, que ha tomado tanto revuelo en los últimos 15 días, es el cumplimiento de una ejecutoria de amparo. Es el cumplimiento de una ejecutoria de amparo, la libertad de esta persona, de este amparo en revisión 92/2023 del segundo tribunal colegiado. Esta decisión fue por unanimidad, que no es algo menor, en una sesión del 28 de mayo de 2023, y que esencialmente lo que le dijo a la jueza Angélica Sánchez, que es la que tuvo diría yo, incidente, para decirlo muy, muy suave, con las autoridades de Procuración de Justicia en el estado de Veracruz, es que le estaban diciendo que en una primera decisión la jueza de control había vinculado a proceso a esta persona, pero con violaciones flagrantes al debido proceso. ¿En qué consisten? Mira, tengo en pantalla y es pública para cualquiera que quiera accesar a ella, este amparo en revisión, y dice que hay violaciones porque los datos de prueba que fueron obtenidos por la Fiscalía son ilegales, son prueba ilícita. Y después, aún, y ya es algo que también yo tengo que congratularnos todos en el foro, el tribunal colegiado lo que dice es, no solamente tienes que reponer esta audiencia, aquella en la cual se dejó libre a esta persona y que le trajo tanta compulsión a la jueza Angélica Sánchez, sino que también amplía los efectos para la circunstancia de que valorara los argumentos y los datos de prueba de la defensa. Ahora, si esto es así, el gran escándalo procesal, permíteme el término, es que la propia sentencia del colegiado de amparo dice: jueza, tú puedes resolver en el mismo sentido o en otro distinto, pero siempre que fundes y motives y atiendas lo que yo dije. Y si lo hace así, entonces no es que le esté diciendo que reproduzca el auto de vinculación, pues
lo que le está diciendo es atiende las irregularidades insalvables, y por eso entiendo la jueza ordenó esa libertad. Ahora, tu pregunta específica, ¿qué tan fuerte es o qué tan complicado es litigar en el estado de Veracruz? Mira, hay dos fueros, tú lo sabes, fuero común, fuero federal, todos lo saben, tu auditorio, y la problemática que existe en el fuero común es que la política ha tenido cierta injerencia en lo que es el fuero común en cuanto es procuración de justicia, administración de justicia. Y esto, a ver, no es una opinión mía graciosa, un fuego artificial, querido Víctor, simplemente las menciones, las entrevistas del señor gobernador pues festinan detenciones en una circunstancia de poder justificar avances de gobierno, boletines de prensa del Tribunal Superior de Justicia del Estado donde dicen que es un logro sentenciar a una persona, cuando eso no podría siquiera pensarse en un ejercicio de serenidad, como es uno de los decálogos, un principio del decálogo del Poder Judicial de la Federación. Entonces, ¿es complicado? Sí, sin duda es complicado cuando tú ves en resoluciones como esta que la prueba obtenida por el Ministerio Público del Estado es ilícita. Es complicado cuando vas en una primera instancia a un juzgado y te declaran legal una prueba ilícita y tienes que estar 2, 3, 4 o hasta 5 años detenido o con una medida cautelar gravosa a tu libertad personal, y no puedas obtener el debido proceso. La pregunta es, ¿qué no el Código Nacional de Procedimientos Penales y la jurisprudencia son claras en la licitud de la prueba y el debido proceso como para esperar 4 años para encontrar justicia en el Poder Judicial de la Federación? Y luego si le agregas Rodolfo de la Guardia, estaba platicando con Rodolfo de la Guardia, penalista y catedrático de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Escuela Libre de Derecho, y luego si le agregas que el gobernador en sus conferencias dice, pero se declara la presunción de inocencia, pero este cuate ha hecho esto y esto y esto, o sea, lo juzga en un púlpito público a los acusados. Sí, es ya la primera sala de la Corte se ha referenciado sobre la presunción de inocencia, que esta no se derrota sino hasta que exista sentencia, se enerva, dice la Corte, se derrota la presunción de inocencia. Y luego también otro efecto es precisamente el conocido como el efecto corruptor, es decir, cómo puedes desde manifestaciones mediáticas advertir la responsabilidad penal sin que siquiera hubiera acudido a audiencia. Es un tema complicado, muy complicado, derecho punitivo que algunos autores han referido, que es mantener privado de la libertad a la gente, hacer escarnio público de los imputados cuando siquiera han escuchado una audiencia o cuando siquiera lo que algunos llaman estándar mínimo en una primera audiencia, como a nivel de probabilidad, pues ya desde la primera audiencia ya lo tienes por responsable en definitiva. Sí, Rodolfo de la Guardia. Me quedan 2 minutitos, sí. Querido Rodolfo. Me gustaría preguntarte, y en este sentido, lo que sucedió con la jueza Angélica Sánchez Hernández pone temerosos a todos los jueces. Yo he tenido acceso, porque me lo han compartido, al chat de los jueces del estado de Veracruz, y caray, tienen miedo ya de que les caigan casos relevantes en sus juzgados. Relevantes y no relevantes, porque imagínense, Manuel, Víctor, que les toque llevar una audiencia inicial o un juicio de un personaje, cualquiera que sea, exfuncionario público, un delito grave o considerado de prisión preventiva oficiosa, y simple y sencillamente la investigación, el desahogo en la mesa de litigación te demuestra que no hay dato de prueba o no hay prueba. Y entonces, ¿cuál es el gran tema? Pones en riesgo, yo creo que los señores jueces, a los cuales respeto, conozco a muchos de ellos, no me privilegio de su amistad, pero los conozco, los he escuchado,
Y yo creo que lo que han de pensar, y permíteme conjeturar, es, pues aquí está o mi trabajo o mi tranquilidad. Sí, la injerencia del Poder Ejecutivo que ejerce Cuitlagua García del Estado contra el Judicial es algo indebido, algo que está sucediendo desde el púlpito, como decía Víctor Hugo, ya hace conferencias de prensa atacando y juzgando, y los jueces que no están a favor de lo que él dice, pues también corren riesgo. Eso es terrible mensaje. Ahora, es un mensaje que atemoriza, sí. Sí, dime. No, es un mensaje que atemoriza, es un mensaje que pone en riesgo la división de poderes, que pone en riesgo la impartición de justicia, que pone en riesgo el debido proceso, y en los cuales, pues bueno, todos los días se escuchan decisiones que a lo mejor no tienen la visualización que ustedes están dando a y que se escuchen decisiones que van contrarias a derecho. El trabajo de nosotros en la cobertura, ¿podemos estar tranquilos los periodistas? A mí me parece que los periodistas tienen una labor importantísima hoy. En la actualidad, ustedes y muchísimos otros medios, al visualizar circunstancias de corrupción, circunstancias de ilegalidad, y en el caso de Procuración o Administración de Justicia, lo que hacen es mostrar, y ese es uno de los principios, la publicidad es uno de los principios del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para responderte, a mí me parece que en un ejercicio, en un Estado democrático, cualquier persona tendría que estar tranquilo, más un periodista que justifica su investigación, que comprueba su investigación, apartándose de la invención, ¿no? Porque también, pues bueno, también en todas las profesiones debe de haber rigor profesional. Por supuesto. Pues Rodolfo de la Guardia, te agradecemos mucho que nos hayas compartido tu opinión, tu análisis al respecto en esta situación que está viviendo en Veracruz, y espero poder platicar pronto nuevamente. Muchísimas gracias, Víctor Manuel, ha sido un placer, un privilegio, que tengan excelente día. Buen día, Rodolfo. Igualmente para ti, Rodolfo de la Guardia, socio en Acosta y Carrancá Consultores, catedrático de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la Escuela Libre